al que está a tu lado, soy un discípulo de Dios. No oigo lo de atrás. Dígale al que está a su lado, soy un discípulo de Dios. Yo quiero que participe conmigo para que pueda recibir este mensaje esta mañana. Entonces el apóstol Pablo y cada uno de los apóstoles lo que tuvieron fueron discípulos. Y la palabra de Dios dice que cuando Jesús vino, cuando Jesús estuvo con nosotros, llamó y escogió a 12 hombres. Amén. Y esos hombres Él los hizo sus discípulos. Entonces la palabra de Dios y a través de Jesucristo nos enseña que debemos transicionar para ser discípulos del Señor. O sea, Dios nos creó como sus hijos, Dios nos predestinó como sus hijos, tenemos herencias en Dios, pero Dios también nos hizo para ser sus discípulos. Diga conmigo, Dios me creó para ser su discípulo. Entonces la pregunta es, ¿quién es un discípulo de Dios? ¿Cómo es un discípulo de Dios? ¿Cómo es formado o cómo se prepara un discípulo de Dios? Entonces Pablo tiene su discípulo que se llama Timoteo. ¿Cuántos han oído hablar de Timoteo? Y le habla a Timoteo en 2 de Timoteo 2, 1 al 7 y dice: así pues, tú, hijo mío, mantente fuerte, apoyado en la gracia de Cristo Jesús. Y lo que oíste proclamar en presencia de tantos testigos, confíalo a personas fieles, capaces a su vez de enseñarlo a otras personas. Vuelvo ahí y dice: y lo que me oíste proclamar, enseñar en presencia de tantos testigos, busca a otros fieles como tú, otro discípulo, confíalo a personas fieles, que estos discípulos, estas personas fieles, sean capaces a su vez de enseñarlo a otras personas. Versículo 3: como fiel soldado de Cristo, no te eches atrás a la hora de las penalidades. Ningún soldado en activo se enreda en asuntos civiles a fin de estar a entera disposición de quien los alistó. No sé si entendió esta parte. Le está diciendo, un soldado milita en la milicia, no está pensando en cosas civiles, está en la milicia. ¿Me va siguiendo? Entonces, versículo 5 creo que voy. Lo mismo sucede con los atletas. Solo si se ajustan a la regla del juego pueden ser declarados vencedores. O como el labrador, que solo si se afana en su trabajo tendrá derecho antes que nadie a recoger los frutos. Versículo 7. Supongo que entenderás lo que quiero decirte. En cualquier caso, el Señor hará que lo comprendas plenamente. En la Reina Valera dice: el Señor por el Espíritu hará que comprendas lo que te estoy hablando ahora. Entonces, hay una gran diferencia entre ser un miembro de una iglesia y ser un discípulo de Cristo. Hay muchos miembros, pero son menos los discípulos. Entonces, me pareció bastante interesante para este día, teniendo graduación de discípulos, enseñar a la iglesia quién es un discípulo de Dios. ¿Cómo podemos saber que yo soy un discípulo de Dios? Entonces, para ir entendiendo estas cosas, arranquemos por aquí. Una persona que es miembro de una iglesia, de nuevo, hay una gran diferencia entre una persona que es miembro de una iglesia y uno que es un discípulo. De nuevo, fuimos creados para ser hijos de Dios, pero también fuimos creados, diseñados para ser sus discípulos, no ser un miembro. Golpea al que está a tu lado y dile: despierta, miembro. Y el otro dice: gracias, discípulo.
Entonces, fuimos creados para ser sus hijos, pero para ser un discípulo del Señor. El miembro, escuche esto, suele esperar por los panes y los peces. En cambio, un discípulo se convierte en un pescador. Un discípulo se convierte en uno que hace el pan. ¿Cómo se llama el que hace el pan? Panadero, ¿no es cierto? Entonces el miembro está esperando que le oren, el miembro está esperando que le vayan a visitar su familia, el miembro está esperando que lo sanen, colitas de rana, aló. Pero el discípulo es uno que se convierte en un pescador, que va a buscar las almas. El miembro, el discípulo es uno que se convierte en un panadero. Voy a trabajar para comerme este pan. El miembro, escuche esto, lucha por crecer. El discípulo lucha por reproducirse. Quiero que todo el liderazgo tome nota de esto, por favor. Entonces, tenemos que entender: el miembro lucha por crecer, el discípulo lucha por reproducirse. Fui creado como hijo de Dios, y la palabra del Señor dice que Dios le dijo: multiplícate. Entonces tenemos que multiplicarnos por todas las áreas. Nos multiplicamos como hijos, y como yo soy un discípulo, me voy a multiplicar con otros discípulos. El miembro se gana, el discípulo se hace. Ser miembro de una iglesia, usted viene, hace una escuela, hace la otra escuela, tal vez da su ofrenda, tal vez da su diezmo, tal vez va a casa de paz. Entonces usted ya es un miembro de esta iglesia. Amén. Pero el discípulo es el que se hace, el que se está siendo formado, el que se forma en su carácter, el que se forma en sus emociones, el que se forma en oración, el que se forma en estudio de la palabra, alguien me dice amén aquí. El miembro quiere que le sirvan, el discípulo se atreve a servir. El miembro viene, se sienta, que le sirvan, pero uno que es discípulo dice: bueno, yo tengo dones, yo tengo talentos, yo puedo ayudar en esto, yo puedo limpiar la alfombra, yo puedo venir a colgar una luz, yo puedo involucrarme en la visión. Yo sé que no le gusta el mensaje a la mayoría de acá, ¿no es cierto? Pero Dios me puso este mensaje. Así que si tiene un problema con el mensaje, converse con Dios. Al miembro le gusta ser halagado. Wow, qué rico que venga, qué bueno que vino, gloria a Dios. En cambio, el discípulo halaga con su servicio, y él tiene una vida de sacrificio. El miembro entrega parte de su ganancia. El discípulo, escuche esto, entrega su vida. El miembro puede traer su ofrenda, su diezmo, pero el discípulo es uno que entrega su vida para la obra del Señor. El miembro puede caer en la rutina. El discípulo siempre está constantemente activo. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo ayudar? ¿A dónde puedo ir a predicar? ¿Dónde puedo ir a orar por un enfermo? El miembro espera que le asignen una tarea. Mire, puede hacer esto, puede ayudarnos en esto, podría hacer esto. Entonces el discípulo está diciendo siempre: ¿dónde puedo ayudar? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer aquello? ¿Alguien me dice amén en este lugar? Entonces, el miembro siempre está murmurando y reclamando. Por más que lo ayuden, por más que lo llamen por teléfono, por más que le oren, pero siempre va a estar reclamando: no me visitaron, dijeron que iban a venir, no vinieron, no me llamaron. El discípulo se niega a sí mismo, y él siempre va a estar obedeciendo. El miembro está condicionado a las circunstancias. Entonces el discípulo aprovecha estas circunstancias para ejercitar su fe, porque su mirada no está en el hombre, su mirada está puesta en Cristo Jesús, y él está creciendo en fe. El miembro siempre está reclamando que lo visiten. El discípulo es uno que comienza a visitar. ¿Está la iglesia hoy día conmigo? Aló. No
está fácil el mensaje hoy día predicarlo, ¿no? Pero Dios nos quiere hablar. Entonces, el miembro vale para sumar, el discípulo se multiplica. El miembro viene a ser un número en una iglesia, el discípulo multiplica ese número. Los miembros son trastornados por el mundo, llevados por el mundo, empieza a gustar el mundo. En cambio, los discípulos son los que transforman al mundo. El mundo los transforma, los lleva de aquí para allá. Un día están, otro día no están, y están con un pie en el mundo, el otro pie en el reino. El discípulo es uno que está transformando el mundo. Los miembros suelen ser fuertes como soldados de trinchera. Entonces, los miembros son esos soldados, tomando la escritura de lo que habla el apóstol, ¿no es cierto? Son esos soldados que están atrincherados. Entonces, ¿dónde estoy? De trinchera. Los discípulos son esos comandos, son esos soldados invasores. No están en la trinchera. Ellos vienen acá y reciben palabra. Vienen a su casa de paz y reciben palabra. Van a su discipulado y reciben palabra. Y con esa palabra van y la entregan a su familia. Van y la entregan a sus amigos. Van y la entregan donde ellos quieran que están. Están predicando de Jesucristo. Entonces usted los ve fuertes, los ve duros, los ve musculosos como yo. Estoy hablando en la fe, hermano, no en el físico. Entonces el otro es trinchera, engorda, engorda, engorda. El otro es un soldado, ¿qué cosa dije? Que es un invasor, está invadiendo. El miembro hace hábitos. Él viene a la iglesia, puede levantar las manos, etcétera. El discípulo rompe los moldes. El miembro, escuche esto, siempre está soñando con una iglesia ideal. No, yo sé que hay una iglesia mejor. Yo sé que hay un pastor mejor. Yo sé, el discípulo logra que su iglesia se haga una iglesia real. No una iglesia de sueños, idealista, donde nadie diga nada ni moleste, sino que una iglesia real. El miembro predica el evangelio. Le habla a la gente de Jesucristo por aquí, por allá, de repente. Pero el discípulo hace más discípulos. El apóstol le dice a Timoteo: quiero que escojas y mira, hombre, y enséñale lo que yo te he enseñado, para que ellos se lo enseñen a otros, y esos otros se lo enseñen a otros. Y si no le gusta, diga ouch, pero diga algo, amén. Entonces el discípulo puede hablar de Jesucristo de repente, por aquí, por allá. El discípulo hace discípulos. El miembro espera un avivamiento. ¿Cuántos saben que hay un avivamiento que se está desatando? El miembro espera la gran cosecha. Vamos a ver la iglesia más llena, pero la espera. El discípulo es parte de ese avivamiento. No se viene solo a la casa de paz. No se viene solo el domingo. Está invitando a alguien, está buscando a alguien, está trayendo a alguien, está orando por alguien. ¿Está conmigo? El miembro siempre tiene una justificación. En cambio, el discípulo siempre está yendo a la cruz. Él está pagando el precio. Él está crucificando su carne. Él está sacrificando algo. La cruz significa sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. El discípulo siempre sacrifica algo. Sacrifica su propia vida, sacrifica su tiempo de descanso, sacrifica a su familia, sacrifica a sus hijos, sacrifica sus recursos, porque él está pensando no en dormir, sino que llevar su vida a la cruz. El discípulo siempre dice: ojalá pase algo, ojalá haga un milagro Dios, ojalá. El discípulo dice: esto va a ocurrir, heme aquí, Dios lo va a hacer conmigo. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, los miembros son importantes, sí, y son valiosos, sí, claro que sí. Pero el discípulo es indispensable. El miembro es valioso, sí, le amamos, le ayudamos, oraremos por usted. Pero los discípulos son
indispensable. Entonces surge una pregunta para usted, para mí, para nosotros, para vosotros, para ellos, todos. Y la pregunta es: ¿eres un miembro o eres un discípulo de Dios? ¿Qué es lo que eres? El Señor nos hizo como hijos de Él, pero también nos diseñó para ser sus discípulos. Entonces Pablo, esto es lo que quiere hablar Pablo en este texto que yo acabo de leer. Pablo le dice a su discípulo Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo primero es que el discípulo es formado por el esfuerzo, por el sacrificio. ¿Aló? Entonces Pablo le dice: tienes que esforzarte por la gracia de Dios. Quiere decir, conforme dice la palabra, que no es por nuestras fuerzas, sino que es por el Espíritu del Señor. No hay conquista, mi querido hermano y hermana, si es que no hay un esfuerzo. Tenemos que esforzarnos. Un discípulo está dispuesto a sacrificarse para poder conquistar. Entonces, no hay conquista sin esfuerzo. La palabra de Dios nos habla del pueblo de Israel. Israel estuvo 40 años dando vueltas por el desierto. Y Dios le había prometido a ellos y le había dicho: les daré, a través de Moisés, les dice: los entraré, les tengo una tierra prometida, que es la tierra de la bendición, que es la tierra de la leche y de la miel. Pero la palabra de Dios dice que Josué, el discípulo de Moisés, wow, diga conmigo: discípulo. Josué, el discípulo de Moisés, Moisés no entró a la tierra prometida con su pueblo o con el pueblo de Dios. El que entra es Josué. Y mire lo que dice la escritura. Le dice Dios a Josué: esfuérzate, sé valiente. La palabra del Señor dice que vemos en la escritura que hay más de 3.600 promesas de Dios para usted y para mí. Pero hay que conquistarlas. Hay que hacer algo para alcanzar esa promesa. La palabra de Dios me dice que yo en mi casa serviremos a Dios, pero tengo que conquistar a mi familia. Tengo que dar buen testimonio. Tengo que predicarle. Tengo que hablarle. Tengo que orar por ellos para que ellos caigan y vengan rendidos a los pies del Señor. Entonces Pablo le dice a su discípulo: esfuérzate. Es como que para que Timoteo le diga: Pablo, te he acompañado todos estos años y ahora que tú te vas me dices que me tengo que seguir esforzando. Entonces no hay una conquista sin un esfuerzo. Dios no te puede entregar una tierra prometida si primeramente no haces tu labor, tu trabajo. Ellos merecían esta tierra, habían pasado por pruebas durante 40 años. Dios le habla en Josué 1:6: esfuérzate y sé valiente. Pero luego Dios le dice en el versículo 7, le dice: muy valiente. No solo esfuérzate y sé valiente, sino que después le dice: pero muy valiente. Le está diciendo: oye, viejo, esto no va a ser fácil. Aunque yo te lo he prometido, se levantarán personas, hombres, naciones, ciudades, demonios, lo que sea, se van a levantar contra ti. Así que tienes que ser muy valiente. Se levantarán circunstancias, situaciones, pero tienes que ser muy valiente. Y vuelve y le dice, y le vuelvo a decir: no solo que te esfuerces, sino que le da una orden en el versículo 9 y le dice: mira que te mando. O sea, no le está diciendo solo, no le está recomendando que se esfuerce y sea muy valiente, sino que la palabra dice: mira que te mando. Te mando a ser un discípulo esforzado, un discípulo valiente, un discípulo que dé la cara. Josué era el discípulo de Moisés.
Él dio la vida por Dios y por Moisés. Pero Josué, escuche esto, miraba las características que tenía Moisés. Miraba la fe de Moisés. Miraba Moisés, quiero que me entienda lo que le quiero decir. Josué era discípulo de Moisés. ¿Quién era Moisés? Era su mentor. Era su modelo. Moisés modelaba a Dios para otros. Entonces, la pregunta es: ¿a quién se parecía Josué? Dígame, Pedro, Juan, Lucas. ¿A quién se parecía? Le tengo que mover esto, creo que lo voy a terminar en el segundo servicio para que entienda lo que estoy diciendo ahora. Entonces, Josué era discípulo de Moisés. Su modelo era Moisés. Porque Josué, su mentor era Moisés. Entonces, ¿a quién él se parecía? Gracias, 2, 3, porque me ayudan. El resto no quiere ayudar en nada. Hay muchos miembros. Yo sé que los discípulos vienen a las 11:30. O sea, la Biblia dice, la palabra dice, Dios le dice a Moisés: y tomaré de su espíritu y lo pondré en ti. Entonces, algo que viene de parte de Dios. Todo lo que tiene que ver del Señor puesto en Moisés. Hay un escritor que dice: lograr el éxito no por herencia, sino por el esfuerzo personal, es el más grande regocijo de la vida. Eso es lo que hace un discípulo. Un discípulo trabaja para alcanzar su herencia, la pelea para alcanzar su herencia. Entonces, este hombre millonario dice: lograr el éxito no por lo que te dan ni por una herencia, sino que por un esfuerzo personal, es el logro más grande, el que te da mayor regocijo. Yo no heredé una iglesia, yo no heredé este lugar. Nosotros hemos trabajado por 21 años, comenzamos en casa, hemos peleado la buena batalla de la fe, hemos vivido cosas difíciles, pero aquí estamos y me regocijo y me alegro. Entonces, el discípulo del Señor tiene que pagar el precio. Pagar el precio, mi querido hermano y mi querida hermana, es el antídoto. Anote esto: es el antídoto para la pereza espiritual. El discípulo no es un perezoso. El discípulo es uno que está orando, uno que está ayunando, uno que está, ay Dios santo. Número 2, el discípulo es uno que se esfuerza en la gracia de Dios. Muchas veces nosotros nos esforzamos con nuestras fuerzas para lograr ciertos objetivos. Se basan en nuestras capacidades, en nuestro intelecto, en nuestras habilidades naturales, en lo que hayamos estudiado, etc. Pero el discípulo no se basa en sus propias fuerzas, sino que es a través del Espíritu de Dios. Es Dios el que nos lleva a niveles más altos. Somos respaldados por la gracia de Dios. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios me dice y me enseña que es a través de las pruebas, de las dificultades, de los momentos de desierto, en que es probado el que es un discípulo de Dios. Por eso Pablo, y les termino esto, por eso Pablo le dice: mira, el que está arando tiene que seguir trabajando para recoger la cosecha. El atleta tiene que cumplir las leyes. No puede irse por el lado. Dice: la vuelta es por allá, aunque por aquí está más cortito. Dile que está a tu lado: no pretenda hacerlo más cortito.
tiene que ir por el caminito que debe ser. No puede irse por el lado, por el costado. Pablo le dice esto. Y le dice Pablo, le dice: yo he sido tu padre espiritual. Moisés tenía un discípulo que se llamaba Josué. ¿A quién imitaba Josué? ¿La fe de quién portaba Josué? Aprendió a pelear al lado de Moisés. Y Pablo le dice: hijo, así como yo te he enseñado a ti, tú modelas lo que yo te he enseñado. Hermano, ¿sabe lo que le quiero decir? La palabra de Dios dice esto: que Pedro, después de haber negado al Señor, estaba llorando en una plaza, por haber negado al Señor. Y le preguntaron a él: tú eres uno de los que seguían a ese llamado Jesús. Le preguntaron: tú eres uno de esos discípulos. Ay, Dios santo. Juan el Bautista tenía discípulos. Jesús tenía discípulos. Moisés tenía discípulos. Elías, Eliseo, discípulo. ¿Alguien me sigue aquí? Entonces dice la escritura que le preguntan a Pedro, le dicen: tú eres uno de esos. Y él tenía temor. Y él dice: no. Y cuando él habló, le oyeron y le dijeron: tu hablar te delata, te pareces a Jesús, hablas como Jesús. Timoteo, fuiste enseñado por mí, aprendiste de mí, modelas lo que te he enseñado. Escoge a otros, ay Dios santo, pon otros discípulos. Entonces, un discípulo se tiene que parecer a Jesús. Un discípulo tiene que hablar como hablaba Jesús. Un discípulo tiene que amar lo que amaba Jesús. Un discípulo tiene que involucrarse en la obra del Señor. La Biblia dice que Jesús no vino a ser servido, sino que Él vino a servir. Y usted no quiere servir. Si usted primera vez, segunda vez, tercera vez, está perdonado, que viene a este lugar. Pero si ya es cuarta vez, no está perdonado. Quinta, sexta, 6 meses, 8 meses, que te parta un rayo. No. Entonces, Jesús, dice la Biblia, no vino a ser servido, sino que Él vino a servir. Fuimos creados como hijos y discípulos, no para ser miembros, no para hacer visitas. Fuimos creados por Dios para ser un discípulo. Y un discípulo es uno que se involucra. ¿Para qué soy bueno? Ya pasé de ser un creyente para ser un discípulo. Pablo le dice: Timoteo, aprendiste de mí, yo te he modelado. Y me gusta lo que dice aquí. Le dice: hijo, mantente fuerte, apoyado en la gracia de Dios. Lo que me oíste, habla. Lo que te he predicado, predícalo. Lo que te he enseñado, enséñalo. Timoteo se parecía a Jesús, pero también se parecía al apóstol Pablo, porque él era su mentor, su líder, su pastor, es más, su padre espiritual. A veces a mí me critican y me dicen: mire el Maldonado chico. Cuando me dicen eso, piensan que me ofenden. Digo: gloria a Dios, aleluya. Hijo de tigre sale rayado.
Entonces hay una pregunta más. ¿Estás modelando a Jesús como un discípulo? ¿Amas lo que Jesús amaba y que Él sigue amando? ¿Te esfuerzas como Jesús lo hizo? Él no vino a ser servido, Él vino a servir. ¿Modelas lo que te enseño cada semana, cada domingo? ¿A quién tú te pareces? A veces parece ser que hay personas que se parecen más al mundo que a ser un hijo de Dios, que es un discípulo. ¿De qué es lo que más hablas? ¿Del reino? ¿O lo que más hablas es de las cosas del mundo? Igual que el mundo, igual que aquellos que aún no conocen a Jesús. Termino. Dios nos llamó para ser un discípulo de Dios. Póngase en pie ahí donde usted está.